Capítulo 64. Una reunión entre dioses de la muerte. Había pasado casi una semana desde el período que fue la luna de miel real, y ahora los dos monarcas comenzaron a asumir su papel conjunto de gobernar el reino sagrado de Roble. Incluso si los demás esperaban que Aizen aprendiera mucho antes de que pudiera tomar adecuadamente su manto de rey sagrado. Sin embargo, después de ese tiempo con calca, Aizen regresó a la base de los espada y a una de sus habitaciones, mientras se inspeccionaba en un espejo y, con la ayuda de Amelia, elegía qué ropa usar para su próximo viaje a la gran tumba de Nasarik. Con el armario abierto, Amelia y Aizen entablaron una conversación informal sobre lo que sucedería pronto mientras ella le arrojaba diferentes prendas para que se probara. Después de un poco de tiempo para seguirle la corriente, Aizen finalmente se decidió por botas de color oscuro, pantalones blancos y un abrigo largo cruzado con ribete azul, mangas abiertas, con una capa azul marino sobre su forma que tenía un botón dorado adornado con el escudo de robles. Y de su cintura colgaba su zampacute vainada y materializada. «Te ves bien, me atrevo a decir majestuoso». Amelia se rió entre dientes, mirándolo. «Sí. Es satisfactorio». Aizen reflexionó, también examinando su atuendo. «Entonces, ¿estás seguro de que quieres ir solo?», preguntó Amelia con cansancio. «Es el mejor enfoque para la situación. Somos los que iniciamos el diálogo, por lo que no nos haría bien llegar a un cara a cara presentando debilidades más obvias, sin ofender». Aizen dijo en un tono calmado pero divertido y con una sonrisa. «HMPH. Me ofendí, pero lo entiendo. Aún así, es una pena. Entiendo que estamos llegando a un punto crítico en el estado de las cosas, pero no se parece en nada a cuando estábamos manejando las cosas y reuniendo a los espada». Amelia suspiró con nostalgia, pasándose las manos por el cabello. «Eso es cierto, pero no dejes que te afecte, Amelia. Tu papel como mi mano derecha sigue siendo muy importante. Especialmente cuando planeo convertirte en la primera ministra de este país en el futuro. Ajá, de hecho. Eso, y hacerle compañía a Calca. Aún así, haciéndolo de esta manera, es posible que te estés metiendo en tu primera disputa marital». Ella se rió sarcásticamente. «No creo que las cosas lleguen a ese extremo. Oh, nunca se sabe. El amor hace que la gente haga cosas locas e impredecibles. Ella ya te propuso matrimonio antes de lo esperado, así que quién sabe qué puede pasar después. ¿Es por eso que me presionaste para que retrasara mi viaje hasta hoy?», Aizen preguntó divertido. «Claro. Ustedes dos acaban de estar juntos después de tanto tiempo en secreto, por lo que es mejor asegurarse de que ella sea feliz, incluso si cuesta unos días». Amelia discutió con una sonrisa. «Y ahora aquí estamos. Este será un importante paso adelante para nuestros objetivos, dado el gran impacto que Nasarik ha tenido hasta ahora. Entonces, a menos que tenga algo más que agregar, seguiré mi camino». Aizen declaró, sonando confiado como de costumbre. «Bien. Te estaré esperando. Trata de no tardar mucho». Con una sonrisa confiada y un asentimiento, Aizen desapareció de su vista en un instante. Si bien sonaba confiada, Amelia estaba naturalmente preocupada por el enfoque de Aizen para abrir el diálogo con Nasarik. No era como si dudara de las capacidades de Aizen, pero él esencialmente estaría caminando solo en territorio enemigo, y por la información que les dio Talpi, ciertamente era un territorio bastante formidable. Por su parte, Aizen no se conmovió, ya que también tomó estas cosas en consideración. Aunque no esperaba ser superado tan fácilmente por nadie allí, todavía existía la necesidad de tomar medidas en caso de que las cosas salieran mal para él. Uno de ellos es el transporte de Amelia a la nación sureña de Koka no Shinkukoka y sin otra razón inmediata que su supervivencia si las cosas, por remotas que sean, no salen según lo planeado. Mientras esto sucedía, en un área que solía pertenecer al reino Reestise descansaba un Nasarik inconsciente. A pesar de que Aizen recibió su mensaje, el Shinigami aún no había respondido, por lo que su visita sería una completa sorpresa. Aún así, desde hace algún tiempo, incluida la cumbre con el emperador de Baharut, cuando se acercaba al área donde se aproximaba a la entrada de la tumba, la construcción más visible sería una cabaña de madera que, cuando era necesario, conjuraba una puerta a Nasarik. Esta estructura estaba típicamente bajo vigilancia física y mágica. Las Pléyades eran las que generalmente tenían la tarea de proteger el área, y para esto trabajaban en turnos de una sola persona, cambiando de vez en cuando. La encargada actualmente de este deber era la sirvienta insectoide, Entoma Basilisa Zeta.
Era un trabajo a la vez honorable y tedioso, donde la esperanza de alimentarse de algún intruso tonto no era más que una ilusión, ya que las órdenes vigentes lo prohibían, optando en cambio por el discurso y barra o la captura, según las circunstancias. Mientras Entoma se paraba en la entrada de la cabaña de madera, sus agudos sentidos detectaron una figura que había aparecido repentinamente frente a ella, poseída por una belleza inigualable, prendas prístinas y una presencia única. Única y potente, sin duda más que comparable a la de los seres superiores con los que compartía un espacio, y lo suficientemente potente como para hacer que los diferentes insectos que poseía se retorcieran bajo su ropa. No parecía hostil, incluso sonrió amablemente cuando los instintos y los mensajes mágicos de Entoma le gritaron debido a la aparición repentina e inexplicable del intruso. El hombre caminó tranquilamente hacia ella y se detuvo a unos metros de distancia mientras simplemente asentía. Me disculpo por la llegada repentina, pero mi nombre es Aizen. Suke Aizen. Espero no estar infringiendo el horario de nadie, pero he venido a parlamentar. Anunció suavemente. El nombre y, finalmente, la cara finalmente se conectaron en la mente de Entoma, y aunque sus instintos aún la inquietaban, ella y todas las demás Pléyades habían recibido instrucciones sobre qué hacer cuando llegara este momento. Recuperando la compostura, ya que la detección de un intruso causaría que la magia de adivinación se enfocara específicamente en su área, Entoma pasó a la siguiente etapa del plan de saludo, como lo había hecho el Supremo de Nasharik. Bienvenido, Rey del Reino Sagrado de Roble. Yo, Entoma Basilisa Z, te doy la bienvenida a la gran tumba de Nasharik. Por favor, quédate tranquilo y te pido que esperes, ya que alguien estará aquí en breve. Ah, eso está perfectamente bien. No me importa la espera. La espera tomó aproximadamente 10 minutos, porque si bien Nasharik ya tenía un plan establecido para esta ocasión, el hecho era que no había certeza de cuándo se implementaría. De modo que ciertos elementos clave tuvieron que ser llamados repentinamente a sus estaciones o incluso regresar a Nasharik propiamente dicho para iniciar esos planes. A pesar de esto, después de que se completaron los preparativos, Entoma se hizo a un lado cuando las puertas de la cabaña se abrieron, revelando una gran puerta de donde emergió la belleza incomparable del supervisor guardián, Albedo. Llevaba su vestido habitual, mientras llevaba en sus manos el artículo de clase mundial que su creador le había regalado tan subrepticiamente antes del final de Yggdrasil. Buen día para ti. Soy Albedo. Te doy la bienvenida a la gran tumba de Nasharik. Ella saludó con un asentimiento. Un placer. Aizen le devolvió el saludo. Los preparativos para la reunión están completos. Por favor, síganme a través del portal y serán llevados rápidamente a la sala del trono de nuestro maestro. Allí, el parlamento puede comenzar. Ella informó, dando un paso a un lado para que él pudiera ver completamente la puerta. Muy bien. Si bien ambos tenían un tono agradable y cordial, en el caso de Albedo, ella estaba todo menos feliz de tener que intercambiar cortesías con el hombre que no solo había hecho pasar a Nasharik por tal humillación, sino que también había logrado hacer retroceder los planes de su maestro para el Reino Santo. En pocas palabras, despreciaba a este hombre, pero era lo suficientemente hábil como para ocultarlo detrás de una máscara agradable. Una máscara que desafortunadamente no fue lo suficientemente magistral como para ocultarle sus verdaderos sentimientos a Aizen. Aunque, al Shinigami no le sorprendieron sus verdaderos sentimientos o que los ocultara. Tales cosas se esperarían de ella después de todo, y serían necesarias si realmente querían tener un diálogo abierto. Asintiendo con la cabeza a Albedo, Aizen caminó hacia ella y luego la pasó, entrando en la puerta activa, con el supervisor guardián siguiéndolo, y dejando a Entoma solo para vigilar el área una vez más. Al emerger del otro lado del portal, Aizen se encontró en el salón del trono de Nasharik. Era una sala amplia y ostentosa, de donde colgaban todas las banderas de los que habían hecho realidad la gran tumba. En el extremo opuesto de la habitación, sentado en un magnífico trono hecho de un material similar a la obsidiana, estaba el Supremo en persona, Ainz o Algoun. Sin embargo, la reunión no tenía solo a Ainz, Albedo y Aizen, ya que flanqueando a Ainz estaban todos los guardianes del piso, con la excepción de Gargantúa, pero naturalmente incluía a la pequeña y deforme víctima y Sebastián. Conduciendo al trono a ambos lados de una alfombra roja resplandeciente había una gran cantidad de caballeros de la muerte, novias vampiro y varios tipos de demonios y otros heteromorfos, todos los cuales dirigieron sus miradas con calma y tranquilidad hacia los recién llegados. Una vista similar a la que recibió el séquito del emperador Hirknith cuando visitó Nasharik.
Albedo tomó la delantera, y Aizen lo siguió clara y verdaderamente imperturbable por las personas en la habitación. Incluso si lo miraron cuidadosamente e incluso susurraron entre ellos hasta cierto punto. Mientras se acercaba de la multitud, llegó un caballero de la muerte, que colocó una lujosa silla ornamentada para que la usara Aizen, manteniéndolo a una distancia respetuosa de los escalones que conducían a Ainz. Una vez que se colocó, también apareció una sirvienta de cabello y ojos dorados, que saludó a Aizen cuando finalmente se detuvo junto a ella y la silla. Me llamo Sixous. Si hay algo que necesites antes de que comience la reunión en serio, por favor pregúntamelo. La doncella homúnculo dijo con una elegante reverencia. Gracias por su amable oferta. Por el momento estoy bien. Observando su entorno, una tranquila confianza se asentó en su semblante cuando Aizen tomó asiento, mirando a los guardianes del piso y Sebas. Albedo subió los escalones para colocarse al lado de su amo, mientras que el propio Ainz no hizo mucho más que escanear el área y absorber la sensación familiar y opresiva que emanaba del extraño hombre. De hecho, este sentimiento lo compartían todos los no muertos de la zona, incluida Shaltear. La presencia de Aizen era ofensiva hasta cierto punto, y en cierto modo se sentía antagonista hacia la naturaleza misma de un no muerto. A pesar de este sentimiento, Ainz, naturalmente, hizo todo lo posible para mantenerse concentrado en la tarea en cuestión. Esta fue una reunión importante que reunió a dos reyes después de un incidente bastante desagradable. Tomando un momento para recuperarse, el Overlord reflexionó si, desde el punto de vista de clase y estadísticas, Aizen tenía algún tipo de construcción, pasiva o talento que se enfocaba en contrarrestar a los muertos vivientes, por eso este sentimiento siempre estuvo a su alrededor. Afortunadamente, Ainz había sentido esto antes, incluso en menor grado al haber interactuado antes con la cabeza de la espada, entre las diferentes ventajas y defensas que se había puesto a sí mismo para que se reunieran, fueron algunas para reducir el daño de los ataques anti-no muertos. Bienvenido a la gran tumba de Nazarik, rey del reino sagrado de Roble, Suke Aizen. Ainz saludó en un tono fuerte y grandioso. Gracias por responder a mis ofertas de parlamento, rey hechicero Ainz o Algoun. Aizen respondió con una sonrisa. Tal vez se podrían haber hecho mejores arreglos si tuviéramos un aviso más adelantado de tu llegada, pero eso no importa ahora. Estoy seguro de que querrás comenzar discutiendo el evento que condujo a esto. Ainz reflexionó en voz alta. De hecho, si bien creo que ambos podemos estar de acuerdo en que esta no es una reunión oficial, como líder de los Espada y Rey del Reino Sagrado de Roble, sería negligente de mi parte no abordar el ataque no provocado, y yo me atrevo a decir invasión, de mi tierra. Lo mismo podría decirse del hecho de que el ataque fue el segundo perpetrado por Haldabaoth contra una población inocente. Aunque tengo curiosidad, ¿había algún otro propósito para estos eventos que debilitar a un pueblo? Nación siendo atacada, y creando una situación que sería rentable para Nazarik. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Ainz-sama? La habitación se silenció de repente, mientras los susurros que habían estado haciendo eco de un sentimiento similar, fueron ahogados por el claro odio de Shaltear por Aizen. De hecho, aunque había hablado mucho al respecto, muy harta de los problemas que Aizen había traído al plan de su maestro, casi todos los presentes compartían esos sentimientos. Demiurge guardó silencio, ya que después de haber intercambiado golpes con Aizen, sabía que el hombre frente a ellos era ciertamente poderoso e inteligente, y no debía tomarse a la ligera. Sebas y Coquitus, habiendo aprendido de pasar tiempo interactuando con el mundo exterior, también estaban más o menos tranquilos, interesados solo en averiguar más sobre la cabeza de los Espada. Es suficiente, Shaltear. No hay necesidad de ese tono. Ainz la reprendió con firmeza, levantando una mano firme para silenciarla. Miapol, Shaltear trató de decir, cuando Ainz volvió a hablar por encima de ella. Silencio. Ahora no es el momento para eso, ejem. Permítanme extender una disculpa por el comportamiento de mi subordinado. Me temo que su lealtad les hace olvidar la etiqueta adecuada. Ahora, en cuanto a sus palabras a Aizen Dono, no pondré excusas. Tampoco intentaré nublar los hechos con doble discurso. Una nación pequeña e incipiente como la nuestra necesitará expandirse para sobrevivir, por lo que orquestamos eventos que nos permitan avanzar tanto como sea posible hacia ese objetivo. Puedo asegurarles que el avance sobre el Reino Santo fue planeado mucho antes de que los Espadas se mudaran allí, por lo que no era nuestra intención invadir su dominio, Ainz explicó con calma y profesionalidad, deteniéndose por un momento antes de continuar. Pero, este intercambio me recuerda algo que me gustaría preguntar. Oh. Si es breve, entonces no me importa responder.
Después de todo, me has mostrado la cortesía de ser honesto. Sería terriblemente grosero no devolverte lo mismo. Aizen dijo suavemente. Eso no debería ser un problema. Durante el incidente en Reestice, Shaltear tuvo un encuentro con alguien que dejó una gran impresión. Me preguntaba si sabías quién era. Ah, sí. De hecho, lo hago. Ese fue Rilences Guerra, la primera espada. ¿Qué? Ese anciano. Shaltear exclamó, colocándose al frente del grupo del que formaba parte para mirar directamente a Aizen. Retrocede, Shaltear. Albedo gruñó, mirando al guardián del piso por otra violación de la etiqueta que solo sirvió para avergonzar a su maestro. Está bien. No me importa. Y sí, él es ese viejo. Aizen respondió con un tono divertido. Está bien, me disculpo por el arrebato. Shaltear dijo contritamente, haciendo una profunda reverencia a todos mientras retrocedía a regañadientes a la fila. Su disculpa es aceptada. Ahora, volvamos a los motivos de esos ataques. Si bien no puedo decir que no los entiendo como la base de sus acciones, debo admitir que no fueron la mejor manera de expandirse sin hacer enemigos. Lo mismo podría decirse de la masacre en las llanuras de Kache. Otro movimiento cuestionable, si tu deseo no es gobernar por el miedo. Ah, eso. La responsabilidad por la masacre puede ser compartida entre el emperador Hirknifi y yo, ya que me pidió que mostrara mi hechizo más fuerte para abrir la batalla. Hice lo que me pidió. Es cierto que claramente no sabía exactamente lo que estaba pidiendo, y tal vez debería haberlo atenuado, ya que ahora está claro cuán limitada es la magia del mundo exterior. En cuanto al resto. Temo que la mayoría de los que residimos en Nazarik juzguemos las cosas de manera diferente a la mayoría. Si bien puedo admitir que la pérdida de una vida puede ser algo lamentable, no puedo decir que lo pese como lo haría la mayoría. Argumentó Ainz, su naturaleza no muerta lo ayudó a sonar imperturbable ante estos temas, por lo que estaba agradecido. Oh. Eso es lo que esperaba como justificación de tus acciones. Después de todo, las mentes más inhumanas tienden a tener diferentes puntos de vista, y de ahí surgen inevitablemente los conflictos. El Shinigami reflexionó desapasionadamente. En ese caso, ya que estás comentando lo que nuestra naturaleza nos hace hacer y pensar, tengo curiosidad acerca de tu naturaleza, Aizen Dono. Eres poderoso, posees una magia extraña y emites esta aura que hace que tu presencia incómodo para los no muertos. Sin embargo, debo admitir que por mucho que yo y algunos de los presentes aquí intentemos, no podemos obtener una lectura de lo que eres. Para continuar hablando honestamente, de eso y de la forma en que hablas de las diferentes razas que tienen diferentes puntos de vista, me pregunto si al menos no eres completamente humano. Señaló Ainz. Sí, eso es comprensible. ¿Saber esas cosas ayudaría a facilitar la progresión de este parlamento para ti? Ciertamente sería apreciado, Aizen Dono. Claramente sabes sobre nosotros hasta cierto punto. Incluso iría tan lejos como para asumir que de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, tienes acceso a la información en poder de alguien que conozco. ¿Cómo, Talpi? Entonces, en el espíritu de las conversaciones abiertas y honestas, es justo que reveles algo sobre ti mismo. Argumentó el Ser Supremo. Ciertamente eso es cierto. En ese caso dijo Aizen, tomando una respiración breve, casi meditativa. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Mientras lo hacía, Aizen se relajó en su asiento y su aura púrpura comenzó a construirse alrededor de su forma, antes de extenderse lentamente hacia quienes lo rodeaban. El aire se volvió denso y pesado, mientras el poder de Aizen emanaba y llenaba la sala del trono, brindando a todos los presentes una experiencia de primera mano de lo que estaban enfrentando. A lo largo de toda la cámara, la magia de detección, los instintos guerreros, Kisense, cualquier habilidad para medir el poder de uno se activó, y dentro de sus usuarios las alarmas se elevaron más alto que nunca. Para Ainz, lo que su hechizo Discernenemi le dijo fue claro, y dejó en claro cómo Aizen pudo jugar con Demiurge. El hombre Suke Aizen era comparable a un enemigo de clase mundial. Para Ainz, esta revelación lo congeló en el trono de los reyes como si un relámpago le hubiera golpeado la mente. Un ser poderoso que requería un mínimo de 36 jugadores de nivel 100 en Yggdrasil, casualmente se sentó frente a él, dentro del mismo corazón de Nazarik. Esto estaba más allá del peor de los casos, y mucho más allá de todo lo que había considerado. ¿Qué era él? ¿Era nativo de este mundo? Ahora más que nunca, Ainz no quería que ninguno de sus subordinados lo enemistara. ¿Es tan satisfactorio? Aizen preguntó con calma, nuevamente tambaleándose en el aura y desviando la atención de Ainz hacia él. Ciertamente. No.
El sentimiento de un humano. Coquitus murmuró, haciendo todo lo posible por ocultar el hecho de que estaba agarrando nerviosamente su alabarda de Capitation Fang. No, no lo soy. Al igual que ustedes, yo tampoco soy de este mundo. De donde vengo, mi especie se conoce como Shinigami. O también conocida como, comenzó Aizen, cuando su atención fue atraída por Ainz murmurando para sí mismo. Un dios de la muerte. Ah, ese también es un nombre para eso, sí. Respondió con una sonrisa divertida. Afortunadamente para el Overlord, su inhibidor de emociones continuó funcionando a toda marcha mientras se mantenía sereno mientras procesaba esta información. Ahora estaba claro que Aizen no era un ser de Yggdrasil, o de este mundo por su propia admisión. Esto significaba que él era algo completamente nuevo, que hasta cierto punto se excluía de las leyes generales y las similitudes entre el juego y este nuevo mundo. Esto, junto con el hecho de que la presencia de Aizen era hasta cierto punto perjudicial para los no muertos, hizo que Ainz se cansara más que nunca de una confrontación. No estaba seguro de que las cosas irían bien si esta reunión se volvía violenta, ya que la ventaja numérica parecía inútil dadas las circunstancias. Si bien Ainz no sentía la misma aversión por los Shinigami que los NPC, tenía que admitir que había algo en la naturaleza superior y la compostura del hombre que le recordaba a algunos de sus jefes del viejo mundo, y esos eran ciertamente personas menos que agradables. Reprimiendo tales sentimientos, especialmente frente al exterior sereno de Aizen, Ainz levantó una mano para recuperar el foco de la habitación y continuar la reunión. Eso fue esclarecedor. Gracias. Como puedes ver, tu poder es reconocido, y Demiurge ya habló de lo que pudo deducir de tu intelecto, así que iré directo al grano. ¿Qué tienes en mente? Por las interacciones continuas y no hostiles entre nuestras respectivas naciones. Somos de la misma opinión en esto, ya que yo tampoco deseo que se dirijan más hostilidades o maquinaciones hacia el reino sagrado de Roble y, a su vez, no dirigiremos ninguna hostilidad hacia el suyo. Esa es la base de lo que yo proponer. Un cese de hostilidades que permitiría a ambas partes prosperar. Aizen respondió con la mano extendida y una sonrisa. ¿Qué otra cosa? Las palabras escaparon de la boca de Ainz antes de que procesara por completo lo que se había dicho, principalmente porque con la experiencia que había acumulado, sus instintos le dijeron que muy probablemente Aizen tenía algo más que quería lograr con esta reunión. Oh. Es refrescante recibir preguntas tan abiertas y directas. Para responder, no solo deseo que se respete la soberanía del reino sagrado de Roble, mi deseo también es que Avalon Hills se quede solo de una mayor interferencia por parte del hechicero unido. Dado que la gran muralla está dañada, y los espada están actuando con seriedad para tomar medidas para neutralizar las amenazas nativas al expandirse en ella. Añadió Aizen. Disculpe, pero si me permite, ¿no es eso un poco demasiado? Hemos estado activos en esa área desde antes de la presencia de los espada en la región. Albedo respondió de la manera más diplomática que pudo. Como Ainz tenía una pregunta similar en mente, no impidió que ella preguntara en su lugar. Él también sabía que esa área se había vuelto importante para ellos, especialmente con el trabajo de Demiurge en el área que les permitió reunir suministros, incluidas fuentes para nuevos materiales de pergamino. Lo malinterpretas. No estoy reclamando el área para mí. Estoy argumentando que como precede a ambas partes, con la gran muralla desaparecida, el Reino Santo tiene derecho a hacer lo que desee para asegurar sus fronteras en esa área. Los espada y proporcionaré ayuda, debido al giro reciente de los acontecimientos. Nadie tomará el control de toda el área. Simplemente estamos reclamando derechos para aquellos que tienen más acceso directo al muro, por lo que no te faltará territorio para reclamar. Por supuesto, no necesito recordarles a todos los presentes que, tal como están las cosas, ya tienen el Imperio Barut y el Reino Reestice para trabajar. Verdaderamente, nuestros reclamos territoriales son minúsculos en comparación. Por supuesto, también será necesario un acuerdo de no agresión. Hacerse. Aizen respondió con leve diversión. Tienes un argumento razonable, Aizen Dono. Demiurge, ¿qué piensas? Ainz preguntó, volviendo su atención al demonio. Es como él dice. El área general que está indómita y gobernada por demi-humanos es grande, por lo que aunque necesitaríamos mover la mayoría de nuestras operaciones, podríamos minimizar los esfuerzos para encontrar lugares para trabajar, así como algunos de nuestros, otros, proyectos. Para otorgarles la zona de amortiguamiento que requieren. Demiurge dijo analíticamente, subiéndose las gafas.
Ya veo, en ese caso, no tengo nada en contra de movernos en un área que abarque, digamos, ¿serán suficientes 40 kilómetros? Ainz preguntó contemplativamente, recibiendo solo un asentimiento complacido de Aizen como respuesta. Me alegro de que pudiéramos llegar a un acuerdo allí. Ahora, aunque también estoy de acuerdo en que un acuerdo de no agresión es bienvenido, debo admitir que nos dejaría a nosotros, y por extensión al reino hechicero, en desventaja. Incluso si eso es justo, dado que los problemas actuales en el Reino Santo fueron causados por nosotros, debo seguir siendo honesto y decir que todavía preferiría algún tipo de beneficio adicional para nosotros. Ainz reflexionó con un tono pensativo mientras acariciaba su barbilla blanca como el mármol. Tal vez, el rey del reino sagrado de Roble estaría dispuesto a brindarnos algún tipo de buena voluntad diplomática con su gente, ya que esto ya está limitando nuestro curso de acción de alguna manera. Sugirió Albedo. Mis disculpas, pero dadas las circunstancias, es una tontería sugerirlo. El Reino Santo no toma a la ligera a los no humanos, especialmente después de la reciente invasión. Demiurge argumentó con calma, para gran molestia velada de Albedo. Dicho esto, ¿podría permitirse que un pequeño enviado de embajadores con apariencia humanoide abra más relaciones diplomáticas oficiales? Ainz reflexionó. Una solicitud bastante razonable. Aunque todo lo que venga después dependerá en gran medida de lo que tengan que decir y de sus disposiciones, dada la ya negativa reputación del reino hechicero en el escenario mundial. Respondió Aizen. De acuerdo. Entonces, si da tiempo para que se seleccione un grupo de este tipo, entonces podemos considerar que la apertura de relaciones diplomáticas entre nuestras naciones es oficial. Me aseguraré de que cuando lleguen al reino, vendrán. Con la oferta de abundantes suministros de socorro que hemos cultivado usando trabajadores no muertos y magia, como un gesto de buena voluntad hacia nuestros vecinos asediados en sus tiempos difíciles más recientes. ¿Será eso aceptable? Preguntó Ainz, sus ojos brillaban intensamente, ya que se sentía bastante bien con la idea. Los alimentos serían muy apreciados por mis ciudadanos. Y debo suponer que estos suministros de ayuda también incluirían materiales de construcción y similares. Naturalmente. Incluso si parece que planeas abogar por la expansión más allá de la Gran Muralla, podemos proporcionar los materiales para su reparación, y si tu lado acepta la compra de algunos trabajadores no muertos, se puede hacer un intercambio adicional de otras cosas, dependiendo de cómo vayan las cosas. Ciertamente. Eso suena aceptable. Aizen dijo, mientras se ponía de pie. Si no hay más temas en los que desees plantear, Albedo te mostrará la salida. Dijo Ainz, indicándole al supervisor guardián que se apartara de su lado. Eso es muy apreciado. Y espero que este sea el comienzo de una relación fructífera. El Shinigami reflexionó con una sonrisa que francamente desconcertó al Overlord, pero aún así se mantuvo cordial. Del mismo modo. Con eso, la segunda reunión de monarcas de Nazarik llegó a su fin cuando Albedo llevó a Aizen de regreso a la entrada, antes de que el Shinigami desapareciera tan fácilmente como había llegado. Albedo regresó a la sala del trono unos minutos después de que ella se hubiera ido, y para entonces ya estaba prácticamente despejada, con solo los guardianes y Ainz presentes. Albedo se paró de nuevo al lado del Overlord mientras le indicaba una conversación abierta, permitiendo que se expresaran las opiniones de los presentes. No me gusta, dijo Aura, cruzando los brazos. No. Usaste tu habilidad para analizarlo. Preguntó Coquitus mientras sus mandíbulas chasqueaban y una niebla helada era expulsada. Ella lo hizo. Mare respondió tímidamente. De hecho, a pesar de su comentario inicial, Aura tenía el cuerpo tenso al extremo, sus dedos casi se clavaban en sus brazos, mientras Mare hacía todo lo posible por calmar a su hermana. Incluso si permanecía en silencio y con los ojos bajos, pronto quedó claro que la presencia de Aizen tenía un efecto profundo en ella. Por primera vez desde que llegó a este nuevo mundo, Aura estaba aterrorizada y necesitaba tiempo para aceptar esa comprensión. Pensar que alguien tan fuerte nos habría pasado tan fácilmente. Sebas reflexionó contemplativamente. Ciertamente. Pero ahora tenemos que centrarnos en nuestro acuerdo actual. Uno entre ambas partes para que no tengamos que preocuparnos por la agresión por el momento. Pero aún así, no podemos bajar la guardia. Espero que esto refuerce lo que yo he dicho en el pasado, que nunca podemos ser demasiado cuidadosos con nuestro entorno. Ainz dijo con firmeza. Ainz-sama. Sí. Yo. Puedo. ¿Cómo? Puede. Aizen. Ser. Un. Dios. De. La. Muerte. ¿Cuándo?
Usted. Su ser. ¿Es uno? Coquitus preguntó con perplejidad. Justo cuando Ainz esperaba que los NPS no tuvieran preguntas problemáticas, llegó Coquitus para cambiar las cosas. Tal como estaban las cosas, los NPS creían que Ainz era una especie de dios de la muerte y, lamentablemente, Ainz casi nunca hizo un esfuerzo por disuadir estas nociones. Como resultado, nunca consideró realmente la posibilidad de tener que explicarles las diferencias entre un poderoso nigromante como él y un dios de la muerte. HM. Esa es una pregunta justa, Coquitus. De hecho, me alegro de que lo hayas mencionado en caso de que alguien más lo tuviera en mente. La diferencia está en qué aspecto de la muerte se manipula. Como Shinigami, Aizen más que probablemente es capaz de vencer almas y llevarlas a la vida futura. No es lo mismo que lo que sabes que soy capaz de hacer. Es también por eso que su presencia hace que un no muerto se sienta incómodo, ya que los no muertos pueden en algunos ser visto como almas inquietas que no fallecieron. Cosas que probablemente está hecho para manejar. En cierto sentido, los muertos vivientes son su enemigo natural, y lo mismo se aplica a la inversa. Oh. Mientras los NPC exclamaban asombrados y fascinados por su explicación, Ainz simplemente estaba agradecido en silencio de haber aceptado su evaluación a medias. Si se vio obligado a ser honesto, solo estaba reconstruyendo lo que le decían sus instintos, combinado con lo poco que recordaba de la vieja tradición que sus amigos de Yggdrasil habían compartido con él de algunas de sus conversaciones ociosas. En ese entonces apenas prestaba atención, pero estaba agradecido de que tales recuerdos fueran útiles. Entonces, ¿intentará algo contra usted, Ainz-sama? Preguntó Albedo, con claro veneno en su tono. No lo creo, como podría haberlo hecho durante nuestras conversaciones. Como dijo Demiurge, Aizen es un hombre inteligente, por lo que no atacará solo por alguna nebulosa incompatibilidad. Ainz respondió con naturalidad. Entendí. A pesar de algunos arrebatos, la reunión salió bien y por eso estoy muy orgulloso de todos ustedes. Pero, de nuevo, recuerden que Aizen es un individuo poderoso e inteligente, así que no se enemisten con él ni con los suyos. Eso podría conducir a una guerra total. Y eso es algo que no podemos permitirnos. Ahora, todos pueden despedirse. Tómense un tiempo y recupérense si es necesario, y tendremos otra reunión mañana por la mañana. Ainz anunció, recostándose en el trono de los reyes. Sin más palabras, los guardianes se inclinaron ante su maestro al salir del salón del trono, reflexionando sobre lo que habían presenciado y aprendido. Por primera vez, compartieron el espacio con alguien en este mundo que era más fuerte que ellos. Alguien que dominaba un gran poder marcial e intelectual, y en tal grado que era capaz de empujarlos contra una pared, todo el tiempo luciendo tranquilo, sin ningún signo de fatiga. Albedo continuó despreciándolo, con tanta rabia hirviendo debajo de su amplio pecho que sintió que podría estallar. Demiurge, después de todo lo que había pasado, comenzó a pensar en cómo había estado subestimando a quienes lo rodeaban. Seguramente, un error que el Supremo mismo nunca habría cometido, llenándolo continuamente de más vergüenza. Coquitus se encontró lleno de curiosidad, queriendo ver de qué serían capaces este hombre y sus secuaces en una pelea, mientras que los gemelos necesitaban un momento para recuperarse de la reunión. Muy especialmente Aura quien, al salir del salón del trono, tembló al experimentar el verdadero miedo de otro que no era Nazarik, llenándola de vergüenza y confusión. Víctima volvió a sus funciones dentro del piso 8, ya que su objetivo era como siempre claro. Sebas entendió los asuntos que se les presentaron ese día, y estaba complacido de que las conversaciones fueran bien, no solo para su maestro, sino para todos en Nazarik. Mientras tanto, Shaltear estaba menos que complacida de saber que el que la había humillado en la capital estaba, por el momento, fuera de su alcance. Reanudaría su entrenamiento con Coquitus a su debido tiempo para, al menos, liberar la frustración reprimida que se acumulaba en ella. Después de la conclusión de la reunión, Aizen regresó a la base de espada en el reino sagrado de Roble, donde en ese momento Amelia estaba en su oficina ocupándose de algunos trámites. Estaba muy complacida de ver de regreso a Aizen. Al entrar en la habitación, Aizen se sentó tranquilamente frente a Amelia, quien agradablemente levantó la vista de su trabajo y le indicó a Juno que llamara a Unohana para que pudiera llevarte a sus superiores. La reina está bien, así que no tienes que preocuparte por eso. Entonces, ¿cómo te fue? Supongo que te fue bien ya que tu ropa aún está impecable. Fue muy bien considerando todas las cosas. Se retirarán de Avalon Hills hasta cierto punto, así que puedo usar una oferta de expansión cuando hable con Calca y otros políticos.
Sin embargo, para hacerlo, acepté una apertura de relaciones diplomáticas, y brindar apoyo a un grupo de embajadores para facilitarles una reunión con algunos de los nuestros. Se ha acordado un comercio inicial con el reino hechicero. Una oferta que, si todo va bien, debería favorecer a ambas naciones. Finalmente, también logré hacer que acepten un acuerdo de no agresión entre nuestras partes. Eso debería ser oficial, una vez que los embajadores de ellos y nuestros puedan conversar. Aún así, me pregunto cuánto durará. Aizen respondió con una sonrisa astuta. ¿Oh? ¿Crees que Ainz no cumplirá su palabra? No, creo que lo hará. Considerándolo todo, ciertamente es capaz y serio, aunque un poco ingenuo en cierto modo. Mi preocupación radica en algunos de sus NPC, como los llama Ctalpi. Sus guardianes de piso y otros estaban presentes. Y algunos, a pesar de sus mejores esfuerzos, claramente no les caí bien. Creo que, a pesar de su devoción por su maestro, aún pueden actuar por su propia voluntad, incluso si ese no es el último curso de acción para su grupo como grupo. Siento que algunos pueden incluso tratar de engañarse a sí mismos pensando que es lo mejor para su amo. Mientras hablaban, Juno finalmente regresó con un juego de té, que usó para servir al dúo, antes de dar un paso atrás y esperar a que la llamaran, mientras se reanudaba la conversación. Es cierto que no tenemos exactamente nada que hacer con respecto a sus personalidades. Pero, ¿cuáles crees que pueden ser un problema? Preguntó Amelia con una curiosidad embelesada. En menor medida, la llamada Saltear Fallen. Seguí adelante y revelé que quien la atrapó fue Rilen. Ella tomó la información bastante bien, pero me di cuenta de que parecía tirar de ella, así que ella puede intentar algo para vengarse de él. Sin embargo, creo que Albedo, la guardiana supervisora y primera ministra del reino hechicero, es la más probable que intente algún tipo de subterfugio contra nosotros. Ella era bastante hábil para ocultar su verdadera identidad. Sentimientos, pero pude sentir que ella me detesta por el problema que les estoy causando. De una forma u otra, aún puede tratar de socavarnos. Tal vez usando un medio encubierto para hacerlo, en un intento de mantener un mínimo de cumplimiento de los deseos de su amo. Tengo la sensación de que ella es, en cierto modo, bastante inestable. Una sorpresa genuina para estar seguro. Aizen dijo divertido mientras sorbía su té. Bueno, si algo va a pasar, que sean ellos los que ataquen primero, para que podamos argumentar en defensa propia. El caso de saltear parece una situación bastante fácil de manejar. Ya que Ainz es tan serio como dices que es, él debería entender que necesitamos defendernos de un ataque. Aún así, esta Albedo es otro asunto. Sin considerar el poder individual, ella tiene una gran influencia política, incluso si es muy probable que sea nueva en su papel. Quiero decir, el reino hechicero es una nación relativamente nueva, por lo que dependiendo de su temperamento, como dices, puede intentar un enfoque encubierto más minimizado para obstaculizarnos. Reflexionó, mientras Aizen tomaba otro sorbo de su té. Mis pensamientos exactamente. Aún así, no sería lo mejor si tomamos precauciones inmediatas con respecto a esto. Debemos mantener al menos el espíritu de cooperación cuando finalmente lleguen sus embajadores. Los rumores sobre el reino hechicero y el general la perspectiva de los no humanos en esta nación hará que se sientan indeseables tal como son, Aizen comenzó a decir, cuando Amelia habló por encima de él. Y tienen una capacidad mágica de alto nivel, entre otras cosas. Así que pueden ser capaces de ver a través de algunas de nuestras defensas e incluso argumentar que es una especie de preludio de la agresión. Bueno, no es que queramos forzar algo. Que suceda, ¿verdad? No, necesitamos hacerlo de manera más orgánica, pero quemar rápidamente este puente recién formado. Amelia dijo astutamente, provocando una sonrisa de Aizen mientras continuaba. Después de las acciones de Nazarik hasta el momento, no las cuento como una pieza utilizable en el tablero. Tampoco creo que el liderazgo de su amo sea lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente decisivo, para mantener a raya a cada uno de sus secuaces. Normalmente recomendaría de alguna manera reemplazar dicho liderazgo, como hicimos con Beastman Country, pero con la información de Talpi, y habiendo estado allí yo mismo, siento que no es una opción. Entonces, sí. La mejor opción es dejar que las cosas se desarrollen y hacer nuestro mejor esfuerzo. Sacar provecho del reino hechicero, teniendo en cuenta cualquier intento de apuñalarnos por la espalda, como probablemente dirías. Oh, sí. Y si es necesario, empujarlos hacia la agresión, ¿verdad? Preguntó Amelia, con una sonrisa divertida. Ciertamente.
Subyugarlos sin duda traería a quien quiera que esté involucrado un estatus y una fama más allá de lo imaginable, pero a un gran costo. Incluso para nosotros. Lo sé, lo sé. Aparte de eso, ¿deberíamos celebrar el éxito de la reunión? Preguntó Amelia, con un tono travieso. Encantador como siempre, Amelia. Pero déjame recordarte que soy un hombre casado y, como tal, tengo ciertos deberes y respetos que cumplir, así que me despediré. Respondió Aizen, bebiendo su taza y poniéndose de pie. Qué aburrido. Sabes que ahora estoy atascado haciendo el trabajo de dos y limitado a estos asuntos aburridos, ¿no? Amelia gruñó, empujando algunos de los papeles de la mesa al suelo. Soy consciente, y mis disculpas, pero estoy ocupado, Amelia. ¿Por qué no usas este tiempo para ampliar tus horizontes? Las noches está llena de sirvientes que estarían más que felices de ayudarte con las labores domésticas, así como cumplir con tus necesidades. Caprichos y mantenerte entretenido. Solo necesitas tomar la iniciativa para explorar. Argumentó, haciendo que ella inclinara la cabeza y lo mirara. HMPH. Alternativas inferiores. Y será mejor que te vayas, antes de que ensucies mi estado de ánimo aún más. Asintiendo comprensivamente, Aizen desmaterializó su espada y desde allí se dirigió al Palacio Real para retomar su papel de rey y, naturalmente, atender a su esposa, quien estaba muy enamorada de él y más que feliz de verle. Él regresó tan pronto de cualquier negocio que lo había alejado de ella. La reina Calca sintió que estaba en absoluta felicidad, estando enamorada de un hombre de tan extraordinario calibre. En verdad, nada era demasiado bueno para el hombre que le había dado tanto y se encontró completamente devoto de su santo rey. Él le da tanto y pide tan poco a cambio, que ella luego se lanza a sí misma para encontrar alguna manera de pagarle por cómo la ha bendecido a ella y a su nación. Mientras tanto, las preocupaciones de Aizen con respecto a ciertos NPS ya estaban dando sus frutos, a medida que las cosas se desarrollaban en las cámaras personales de Albedo. Después de dejar a un lado cuidadosamente su colección de muñecas momonga y ropa para niños cuidadosamente elaborada, la supervisora guardián comenzó a levantar una silla magistralmente diseñada y la estrelló contra el suelo, antes de dejar escapar un rugido inhumano. ¡Maldito sea! Apretando los puños, tensó su cuerpo y nuevamente lanzó un rugido lleno de ira, en un esfuerzo activo por evitar dañar su entorno. Ella odiaba absolutamente a este hombre Aizen. Dios de la muerte o no, enemigo de clase mundial o no, no tenía derecho a acercarse a Nazarik con esa expresión en su rostro y hablarle a su amado como si estuviera por debajo de él. Aizen no tenía derecho a sonar tan autorizado o seguro de sí mismo. Después de todo, no tenía nada de valor para él, a pesar de todo su poder era el mero rey de una nación humana y el líder de una patética banda de mercenarios. Le dolía el corazón al pensar en los problemas por los que Ain-sama estaba pasando ahora. Albedo deseaba encontrar una manera de aliviarlo, de consolar a su amado, pero comprendía el peso que se había puesto sobre el poder de Aizen y cómo no podía simplemente ser desafiado. Entonces, arrojándose sobre su montón de muñecas momonga, Albedo las acarició y abrazó, mientras reflexionaba sobre lo que podía hacer y sobre las formas de afectar negativamente a Aizen y Espada, sin preocupar más a su amado, y de una manera que mantendría. La palabra de Ainz intacta y pura, como siempre había sido, y como siempre debería ser,